despreciaba, en cierto modo, las normas del espectáculo, que sus películas no eran rentables de audiencia, como se dice ahora, y entonces realmente a la industria del cine Rossellini les parecía un bicho raro y un hombre absolutamente poco maleable. Y entonces él no tuvo más remedio que refugiarse en la televisión. Concretamente esta casa le produjo y le financió algunas de sus obras más notables. España en ese sentido tiene una responsabilidad positiva. Positiva, no, cuando Rossellini estaba prácticamente que no le quería nadie, una cosa, Eduardo, vino a España a antes rodar. de eso ya había él roto su estilo y, por ejemplo, tiene un éxito espectacular con El General de la Rovere en todo el mundo. Es un éxito de taquilla en todo el mundo, no sé cuántos. Yo con General de la Rovere tengo que aprovechar un pequeño inciso porque yo cometí un error brutal con Rossellini que nunca le he pedido perdón. Yo había leído un libro que me impresionó muchísimo que se llamaba Cartas de los condenados a muerte de la resistencia italiana, que eran los testigos últimos que habían dejado en las paredes, en los papeles, en todo, los que iban a morir al día siguiente o 2 días después de todos los héroes de la resistencia. Y yo pensaba que el General de la Rovere, yo la enfoqué con esa visión que correspondería más a Roma Città Aperta, pero no al Rossellini que estamos viendo después. Y bueno, pues entonces choqué frontalmente con la película, lo cual demuestra mi poca sensibilidad. Choqué frontalmente porque yo creía que iba a ser eso, y no era eso. No, era una evolución moral. El General de la Rovere fue un gran éxito suyo, fue su recuperación. Pero donde yo voy, Antonio, es que antes de hacer El General de la Rovere, él ya había roto, o sea, Viaggio en Italia ya ha roto su estilo. No es que haya roto, hay una especie de mutación, que él en Stromboli no es que haya olvidado rodar como rodaba antes, sino que de repente le interesan otras cosas, es decir, dice, ¿cómo puedo dar yo los 4 elementos de la naturaleza? Y está la tierra, el fuego, el aire, el agua, está maravillosamente contado, o sea, dices, no se puede contar mejor. La visión cósmica al final de la película sigue siendo un enigma hoy, pero cada vez te vas acercando más porque se supone que la libertad que ella va persiguiendo es la interna y que llega un momento en que ella sabe que hay algo que tiene dentro de sí, una vez que está embarazada y tiene un hijo y otra que ha tocado esa tierra, ha notado como que algo se ha puesto en marcha en esa cosa ancestral y cósmica que es un volcán y de repente ella dice a la mañana siguiente, qué belleza, no tengo miedo, yo no sé lo que ocurre, pero a partir de ahora soy otra persona, estoy libre por vez primera. Por eso al final en Estados Unidos decían que es que ella volvía con su marido y con su hijo a la isla. Otros dicen, no, morirá al dar la vuelta, va con el farero. Dicen, no importa nada. Eso sí que es una ruptura, que ese final por vez primera dice, no, si a mí ya no me importa más, quiero haber sido testigo de ese acontecimiento, luego ya no me interesa. Yo creo que hay una declaración que recoge en su magnífica monografía José Luis Guarner, unas declaraciones que le hizo a Ariel Romer y a Truffaut en Rossellini. Y si me lo permitís lo leo porque creo que es muy específico para lo que estamos hablando. Dice, trato de permanecer impasible. Y es cierto. La apariencia de las películas, sobre todo de esta época de Rossellini, son de impasibilidad. Cuando le preguntaban si era creyente o no era creyente, decía, simplemente muestro personas que creen en Dios. Creo recordar alguna de sus declaraciones. Pero es una impasibilidad, digamos, de primer grado, porque después hay algo más. Después decía, me parece que lo asombroso, extraordinario, emocionante de los hombres es precisamente que las grandes hazañas y los grandes hechos se producen de la misma manera. Ahí está curiosamente el paso de Roma Città Aperta al General de la Rovere, concretamente. Tienen el mismo eco que los simples hechos de la vida cotidiana. Trato de transcribir los unos y los otros con la misma humildad. En ello hay una fuente de interés dramático. Yo creo que esta definición de Rossellini es lo que le sitúa, lo que he intentado transmitir anteriormente. Que dicho al principio, cuando lo dice lo de creer en Dios, hay una entrevista que le hacen a él poco antes de morir en el Hotel Algonquin, que viene en la edición esta de Adriano Apra, que viene, por cierto, una de Miguel Marías y de Ginas, fantástica, una entrevista que hicieron años antes, y entonces le dicen, ¿usted cree en Dios? Y él dice, no. Dice, pero ¿usted creía en Dios cuando hizo Stromboli? Y no contesta, dice, bueno, yo me fijaba en la gente que creía, pero yo eso, y no vamos a entrar en una discusión teológica, pero creo que es que Rossellini es muy importante en ese sentido. Ahí hay un acercamiento más que panteísta, como tú dices, hacia un Dios o algo de redención que está en esa película, que luego en Viaggio en Italia, el que cuidaba, y tú lo sabes muy bien los encuadres, hay un milagro, esa película termina con un doble milagro, el milagro que se produce y el matrimonio que estaba a punto de romper y que se une. Dice, eso está claro que era un creyente. Y la puesta en escena se compromete con el milagro. Sí, cuando se ve Viaggio en Italia se puede observar eso. Hay otro milagro, en cierto modo, es decir, esta mujer se va desesperada, se sube allá arriba, llora amargamente, quiere morir, se enfada, quiere morir, no puede resistir, se duerme y a la mañana siguiente amanece luminosa, ya está transformada, de repente ya quiere vivir,
ha encontrado la paz, ha encontrado su libertad interior, y de dónde le ha venido todo eso en una noche. Rossellini en la época televisiva rodó una película que no podemos olvidar, aunque personalmente no me guste excesivamente, que es una biografía sobre Blas Pascal. Y yo creo que el aspecto cristiano, por decirlo de alguna forma pascaliano, de comprender con el corazón antes que con la inteligencia, está en esa zona difusa de ese momento, que desde luego estuvo preocupado al menos por el hecho religioso, parece harto evidente. De Francesco Giuliani diría hasta los hechos de los apóstoles. No, yo te voy a decir, él era el sacerdote que a veces... ¿Cómo lo conociste? A lo mejor yo tuviste conocí a una ocasión de persona hablar del clave tema. en esta película y en esa relación. En ese momento había un dominico en Roma que se llamaba Félix Morleón, un hombre inteligentísimo que trabajó, aunque no figura en este guión, y figura en el libro de Warner, sí que lo menciona, y trabajó también en Francesco. Y este hombre fue, ante esa incomprensión general, actuando, porque así era él, y las veces que yo hablé con él era un hombre maravilloso, grande, gordo, toda humanidad, pero al mismo tiempo con una trascendencia en los ojos, algo que impresionaba. Este hombre fue el amigo íntimo de comer y cenar y estar en casa de Rossellini y de Ingrid Bergman cuando están acosados por todo el mundo. Y yo creo que hay cosas que Rossellini apreciaba mucho de él. Y Morleón fue un hombre muy decisivo. Yo tuve la suerte incluso de ver el Francesco presentado por él en un cineforo y tal, y explicó. Y yo sí creo que como casi toda la cultura mediterránea, pierdas o no pierdas después con el conocimiento la fe está implícita en casi todos nosotros. Eso es una cosa... Yo creo que Rossellini, yo además creo que esto lo dijo él en alguna ocasión, uno de los aspectos que le interesaba mucho del cine de esta época era el seguir a unos personajes, en la búsqueda de esos personajes de una serie de valores que ellos mismos desconocen, pero que intuyen. Entonces, esa especie de itinerario de búsqueda de unos valores que ellos presienten, pero que no saben en qué consiste, a Rossellini le interesaba mucho seguir esa evolución y además esperar a que en esa peripecia de los personajes se produjera, me parece que él lo llamaba el shock, o el momento en que de repente tenían como esa iluminación. Eso. Evidentemente, eso es iluminación. lo que les pasa a los personajes de Rossellini Que fíjate de lo esta curioso época. que Ingrid Bergman, que rueda Juana de Arco con Víctor Fleming, nunca transmite eso, que está haciéndose la biografía de una santa, porque al final de cuando hablas ya el encuadre todo, dice, y no transmite ni la mitad, no transmite nada comparado a ese despertar de Ingrid Bergman. Ahí tiene esa iluminación que no lo tenía cuando hacía Es que esa cambia película. hasta físicamente Ingrid Bergman. Y de tal manera la ascensión hacia la cumbre, a mí me recuerda mucho el camino hacia el Calvario, ¿eh? Sí, Ojo. yo creo que y eso no creo que sea muy casual, ¿eh? Yo creo que esa secuencia es muy clave porque es una secuencia, el colmo de la abstracción por la escenografía. Cómo se aprovecha de la escenografía, del paisaje, como a lo largo de toda la película, aparte de los humos que pueda haber en ese momento dramático de la proximidad del volcán, como dice Juan Cobos, hacia el sacrificio. No se sabe bien. Y ahí está presente todo. Está el viejo dios pagano de la isla, que es el volcán, con las viejas mitologías mediterráneas y todas esas cosas. Está también la presencia de Dios, con ese personaje del sacerdote tan complejo, que unas veces es muy comprensivo, otras veces es quizás demasiado hierático, demasiado esquemático con respecto a ella. Realmente con el único con el que se confiesa, en el sentido humano, es con el sacerdote. Una secuencia en la que mezcla una cierta seducción para pedirle los dólares correspondientes. Ya está dispuesta a tener relación sexual con él. Es casi la tentación de San Antonio. Como lo tiene también con el farero. Sí, exactamente. O sea, que ya no la pinta en ese sentido nada ambigua. La son dos seducciones clarísimas. Y curiosamente, al cura y al farero, ¿no? Está ahí presente, y yo, esa secuencia final, pues Bueno, la el plano relaciono... cuando ella se cae, perdona, Sí. y ese que se podrá ver, y la levanta cuando están en el agua, en la playa, la mirada de ella es absolutamente una mirada de deseo. Y en la Luego en la cueva deseo. es que le acaricia. Claro, claro. Vamos, en la Pero cueva esa se mirada, entrega realmente sí, a él, le acerca. a que él no traga. Que no se se sabe entrega si al realmente a final él. ella va también al dar la vuelta al A volcán, al encontrarse otro con el lado, farero. donde está el farero, claro. Sí, porque la película además utiliza algunas elipsis muy brutales. Por ejemplo, cuando al comienzo de la película está en el campo de concentración y le niegan el visado a Argentina porque evidentemente ha falsificado la relación. Por cierto, sale Hay una chica un en pantalón corte- corto.
Yo no creo que se hayan visto muchas mujeres en pantalón corto hasta Quizás entonces en el Arroz cine. Amargo, ¿no? De Santis, Sí, cuando año salía 48. cuando salía la Mangano, ¿no? Que había Pero de otra manera. Era el arroz circunstancias que distintas. obligaba el arroz. Obligaba. Pero esas Los elipsis arrozales. brutales, una película muy No, con construida. eso quiero por decir que es ese- muy sensual también Sí, la sí, película, en pues, todos los aspectos. Hay una elipsis brutal porque ella le dicen que no al visado e inmediatamente